En este vídeo vamos a estudiar empréstitos con pérdida del último cupón. Un empréstito con pérdida del último cupón es un tipo de empréstito que se caracteriza porque las obligaciones amortizadas pierden el derecho a cobrar el cupón correspondiente a dicho periodo, por lo que solo recibirán en el periodo de su amortización el nominal o bien el nominal más la prima de amortización en caso de que proceda. Por lo tanto, la anualidad va a ser igual al pago de cupones por los títulos vivos al comienzo de ese periodo, más los títulos que se amortizan por su nominal, menos los títulos que se amortizan por el cupón correspondiente a ese periodo. Si sacamos como factor común los títulos que se amortizan ese año, me quedaría que la anualidad va a ser igual a los títulos vivos al comienzo de ese año por el cupón, más C menos C por I, o sacando factor común a C que multiplica a 1 menos I, por los títulos que se amortizan ese año. Pero nosotros solamente sabemos resolver un empréstito normal, con una anualidad tipo, en la cual la anualidad es igual a los títulos vivos al comienzo de ese año por C por I, más los títulos que se amortizan por su nominal. Por tanto, lo que vamos a hacer es convertir la anualidad con el empréstito con pérdida del último cupón en un empréstito normal, como el anterior, a través de un proceso que se llama normalización. Para ello, insisto, lo que hay que hacer es convertir esta anualidad con pérdida del último cupón en la anualidad siguiente, que sí sabremos resolver como un empréstito normal, utilizando C' e I' como datos para normalizar la anualidad correspondiente al empréstito con la pérdida del último cupón. Para ello, igualamos los coeficientes de los títulos vivos al comienzo de cada año y de los títulos que se amortizan cada año. Por tanto, por una parte, C' va a ser igual a C por 1 menos I, y por otro lado, C por I va a ser igual a C' por I'. De aquí despejamos cuánto vale I', que va a ser el cupón original partido entre el nominal normalizado, y a partir de aquí podremos resolver como si fuera un empréstito normal, pero en lugar de trabajar con C e I, trabajo con C' y con I'. Una vez hecho esto, calculamos la anualidad teórica, despejando A partir de la equivalencia que nos permite igualar el total del empréstito, total de títulos vivos por su nominal, igual a A por A son I, que es el valor actualizado de las anualidades que amortizan el empréstito. Después calculamos cuántos títulos se amortizan en el año 1, que va a ser, a partir de la expresión, va a ser igual a la anualidad menos los títulos vivos al comienzo de ese año por C por I, sería la cuota de interés partido entre el nominal, siendo siempre tanto el cupón como el nominal los valores normalizados. A partir de ahí despejo cualquier título que se amortiza cada año en función de los títulos que amortiza el año 1 y obtengo cuánto vale M2, que va a ser M1 por 1 más I', obtengo cuánto vale M3, que va a ser igual a M2 por 1 más I', o lo que es igual, M3 va a ser igual a los títulos que se amortizan en el año 1 por 1 más I' al cuadrado. Insisto, siempre con los valores normalizados de prima e I'. Y de forma genérica, el año K, cualquier año, puedo calcular los títulos que se amortizan ese año en función de los títulos amortizados del año 1 a partir de la expresión M sub K igual a M1 por 1 más I' elevado a K menos 1. Además, para obtener M1, además de despejarlo a través de la primera anualidad, como yo puedo saber que los títulos vivos en total van a ser igual a la suma de los títulos que se amortizan cada año, y los títulos que se amortizan cada año se pueden expresar en función de M1, puedo llegar a una expresión en la cual los títulos que se amortizan en total van a ser igual a los títulos amortizados el año 1 por S sub N', de donde puedo despejar cuánto vale M1. Es tan válido obtener cuántos títulos se amortizan en el año 1 de esta forma como obtenerlo a partir de la primera anualidad. Una vez calculados los títulos que se amortizan cada año y la anualidad teórica, pues calculo el total de títulos amortizados con suma de los títulos que se amortizan cada año hasta un año concreto, que va a ser igual a los títulos que se amortizan en el año 1 por S sub K o S sub H sub I. Luego calculamos el número de títulos vivos en cada momento como diferencia entre el total de títulos y el total amortizado hasta el año anterior, porque recordamos que títulos vivos N sub H sería los títulos vivos al comienzo de ese año, que se corresponderían básicamente con el año anterior. Y luego la cuota de amortización, que va a venir determinada por la multiplicación de los títulos que se amortizan cada año por su nominal, de tal forma que M sub H será igual a los títulos que se amortizan el año H por su nominal. La cuota de interés va a ser igual siempre a los cupones por los títulos vivos al comienzo de ese año, teniendo en cuenta que en este caso que hablamos de pérdida de último cupón, hay que restarle los cupones correspondientes a los títulos que se amortizan ese año que no se pagan. Por tanto, sería la expresión anterior. Y luego, por la suma entre la cuota de interés y cuota de amortización, tendríamos la anualidad. Existiría la opción también de que tuviéramos lote, pues en ese caso los lotes se sumarían a la anualidad
entendida como la suma de la cuota de interés más la cuota de amortización. He ido muy rápido porque siempre que existen características comerciales y se recurre a la normalización, la resolución del cuadro de amortización sería exactamente igual en todos los tipos de empréstitos. Vamos a ver un ejemplo de un empréstito con pérdida de último cupón. Es una empresa que desea emitir un empréstito con las siguientes características: 10.000 títulos o obligaciones de 150 euros de nominal cada una, a una tasa de interés anual constante del 5%, que se va a amortizar en 5 años mediante anualidad constante y con pérdida del último cupón. Entonces, lo primero es realizar la normalización, ya que tenemos un empréstito con pérdida de último cupón, y lo que queremos hacer es normalizar el empréstito utilizando valores normalizados C' y prima que me ayuden a resolver el empréstito como si fuera un empréstito normal sin pérdida del último cupón. Entonces, el nominal normalizado va a ser igual al nominal por 1 menos I. Por tanto, C' va a ser igual al nominal 150 por 1 menos el 5%, me daría un nominal normalizado de 142,5 euros, que incluiría la pérdida del último cupón. Además, a partir de la igualdad entre los cupones normalizados y originales, puedo despejar cuál será el nuevo tipo de interés y prima normalizado, que va a ser igual a un 5,2632%. Por tanto, yo puedo resolver el empréstito con pérdida de último cupón como si fuera un empréstito normalizado, utilizando un nominal normalizado de 142,5 euros y un tipo de interés normalizado de 5,2632%. Bien, a partir de aquí, ¿qué debo hacer? Pues en primer lugar, calcular la anualidad teórica, que va a ser igual, planteando la equivalencia del total del empréstito a el total de títulos vivos, N1, sería 10.000, por el nuevo nominal normalizado, 142,5, partido entre A su N y prima, teniendo en cuenta que son 5 años y que el tipo de interés es el tipo de interés normalizado, y calcularé que la anualidad teórica va a ser igual a 331.537,43 euros. A partir de ahí calcularé cuáles son los títulos que se amortizan el primer año por el cociente. También podría hacerlo a través de la primera anualidad calculada, pero lo voy a hacer por cociente entre títulos vivos al comienzo del año 1, es decir, total de títulos vivos, entre S sub N y prima, para los datos normalizados. Eso me dará que los títulos que se amortizan el año 1, teóricos, van a ser de 1.826. El siguiente paso y último paso que debo hacer con los datos normalizados va a ser, a partir de M1, calcular cuántos títulos se amortizan cada año. M1 va a ser igual a 1.826. Si esa cantidad la multiplico por 1 más I', obtendré los títulos que se amortizan en el año 2, que multiplicado por 1 más I' me permitirán obtener los títulos amortizados cada uno de los años, de la forma que la suma entre todos va a ser de 10.000, y como son títulos teóricos y solamente se puede amortizar un número entero de títulos, lo que vamos a hacer es iniciar el proceso de redondeo, que supone, por una parte, eliminar toda la parte fraccionada, es decir, de 1.826 pasa a 1.800, de 1.895,01 a 1.895, de 1.994,75 a 1.994, igual que los siguientes, 2.099 y 2.210. Como simplemente hemos eliminado la parte decimal, lógicamente la suma de estos títulos va a ser menor que 10.000. En concreto me faltan 2 para llegar a los 10.000, y lo que hago es sumarle esos 2 a aquellos títulos teóricos que tengan la parte decimal más elevada, que son M3 con un 0,75 y M4 con un 0,74. De esta forma ya he redondeado y puedo obtener el total de títulos reales que se van a amortizar cada año, que son 10.000, y lógicamente son cada uno de ellos un número entero. Una vez hecho esto, puedo resolver el cuadro. Podría responder a datos concretos del cuadro, que lo veremos en la versión premium, pero ahora vamos a conformarnos con resolver el cuadro para que quede claro cómo se resolvería, ¿no? Entonces empezaríamos a resolver el cuadro, un cuadro que solamente tiene como dato pues 5 filas, 6 filas, el año 0 y 5 años más, y solamente tenemos relleno los títulos vivos al comienzo del año 1, que serían 10.000. A partir de ahí trasladamos los datos de los títulos reales que se amortiza cada año, obtenidos tras el proceso de redondeo, y de forma sencilla pues obtendremos el total de títulos amortizados, que para el año 1 coincidirá con los títulos que se amortizan el año 1, pero para el año 2 ya va a ser igual al total de títulos amortizados hasta el año anterior, más los títulos que se amortizan ese año, y de esta forma puedo llegar a calcular cuáles son los títulos amortizados acumulados hasta el final de cada año, que sería lógicamente, después de 5 años, 10.000 N1.
Luego, por diferencia entre títulos vivos al comienzo del año anterior menos los títulos que se amortizan ese año, puedo obtener por esa diferencia total de títulos vivos al comienzo de cada año y, lógicamente, total de títulos vivos al comienzo del año 5, que sería la fila 4, serían los títulos que se amortizan en el año 5, y después de amortizar esos 2.210 títulos ya no me quedaría nada por amortizar. Siempre la suma de la columna para cada año de títulos vivos y total amortizado debe coincidir siempre con N1, que sería 10.000. A partir de aquí, pues calculo cuál es la cuota de amortización, que va a ser la multiplicación de los títulos que se amortizan cada año por el nominal real, es decir, hemos utilizado el nominal normalizado para llegar a calcular cuántos títulos se amortizan cada año, pero ya a la hora de resolver el cuadro multiplicamos directamente el nominal real, 150, por los títulos que se amortizan cada año, que en el caso del año 1 son 1.800, eso me daría una cuota de amortización de 270.000 para el año 1, 284.000, 250 para el 2 y 331.500 para el último año, el año 5. La cuota de interés va a ser igual al total de títulos vivos de ese mismo año, no del año anterior, porque, insisto, para los títulos que se amortizan este año no hay cupón. Sería, por tanto, para el año 1, 8.200 títulos vivos por el cupón, y para el año 2 sería 6.305 títulos para el cupón, y lógicamente para el año 5, como no se paga cupón por los títulos que se amortizan en el año 5, sería 0, ¿de acuerdo? Esa sería la explicación de por qué sería la cuota de interés del último año 0. Y por suma, entre la cuota de interés y cuota de amortización, obtendré las anualidades, que nunca van a ser iguales a la anualidad teórica, pero se van a parecer mucho. Para aquellos años en los que acabé redondeando por exceso, va a ser la anualidad real superior a la anualidad teórica y va a ser inferior en el resto de casos.